preguntas y bueno, ambas preguntas son bien interesantes. Dice, de su estudio realizado, ¿cuál es la razón por la que los migrantes dicen tener como destino final el Perú? Bueno, cabe mencionar que la migración de la población venezolana no empezó recién el año anterior, sino empezó ya hace algunos años atrás. Entonces, más bien, estas son, digamos, como las personas que se habían quedado, los miembros de las familias que se habían quedado en un momento de separación por la migración, y son los familiares que ya se habían instalado en otros territorios. Uno de ellos efectivamente era Perú por las facilidades respecto a las legalizaciones para establecerse en el territorio. Entonces en Ecuador en ese momento estaban pidiendo más documentos, incluso en algunos casos era más costoso. En el caso del Perú sí estaban reconociendo el refugio a la población venezolana. En el caso de Ecuador no, como les mostré. Entonces muchos decidieron avanzar hasta Perú y ahí se instalaron, ahí consiguieron trabajo sobre todo, y una vez establecidos ahí empezaron a llamar a sus miembros de familia o amigos, etcétera. Entonces es por eso, sobre todo porque ya había las relaciones ahí en este territorio que decidían pasar directamente. Muy pocos en realidad, a la magnitud del grupo migrante, se quedaba en Ecuador o empezaba primero a recopilar, a reunir un poco de dinero, porque en algunos casos nos contaban que a la salida de Venezuela les quitaban todo el dinero, o en el camino ya les robaban. Entonces llegaban a Ecuador en realidad ya prácticamente sin dinero. Entonces se quedan aquí sobre todo un tiempo hasta reunir dinero y luego continuar con su ruta migratoria. Dice, como cuando se trata de violencia, una investigadora, una investigación consigue mantener la buena distancia y la buena proximidad con la experiencia traumatizante de los sujetos jóvenes. Los profesionales de los espacios de los espacios devoradores y su propia experiencia de afección por los fenómenos violentos. Cómo mantener una distancia en situaciones así, en realidad es complejo. Es complejo porque efectivamente la situación, la demanda, demanda mucho, tanto físicamente como psíquicamente, demanda también mucha organización, y es necesario efectivamente. Nosotros todas las noches teníamos las reuniones del equipo como para descargar y sacar, y un poco también dejar circular la palabra entre nosotros para poder tomar cierta distancia y no sentirnos tan implicados en toda la problemática, porque efectivamente ante una situación así es complejo. Claro, uno ve unos dramas en ese momento. Cuando nosotros estábamos en el paso fronterizo de San Miguel, como les decía, llegaban familias que les dejaban ahí los traficantes y pensaban que estaban en otro lugar. Muchísimo sufrimiento en ese momento. Muchas familias también eran aceptadas el ingreso a los adultos, pero no a los niños. Entonces eran unos dramas bastante complejos. Entonces nosotros lo que hacíamos era reunirnos, conversar, conversar con los miembros de los equipos también, conversar. A mi promotora aquí en Ecuador la llamaba no sé cuántas veces, porque es eso, es una red que también nos va sosteniendo como investigadores, y que es necesario saber que no estamos
solos, saber que es un equipo el que está ahí trabajando, que si bien es cierto somos unos los que estamos ahí, pero es un equipo detrás que también nos está soportando, y estos espacios, como decía, para poder un poco dejar circular la palabra y que no nos afecte tanto. Muchas gracias, Paola. Procedemos. Primero van a contestar Karen y Samia.